Buenos días con todos. Buenos días con todos. Buenos días chicos, buenos días. Muy buenos días. Con todos. Muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días chicos. Buenos días, profe. Con todos. Dígame. Buenos días con todos. Sí, dígame, hijo, dígame, que sí lo escucho. Dígame. Muy buenos días, señores, buenos días. A ver, Brian, ¿sí se escucha bien? Sí, profe. Ok, listo. Vamos a comenzar a trabajar. Muy buenos días. ¿Es en la escuela? Sí, en la escuela. Sí es. Profe, no vaya a ser que ya también y tenerlos atentos a la clase. ¿Quieren venir ustedes también? Yo soy profe. Dígale a su padre que hablen con la directora y pídale regreso para acá. Para Ya. trabajar mejor. Ahí no tenemos interrupciones por internet. Exactamente. Se trabaja mejor acá en presencial. Y uno no está preocupado que el internet se le vaya. Dejen que habilite el libro de ustedes. El día de hoy vamos a tener la clase que se llama Decimales decía el tema de la clase. número de clase. La fecha del día de hoy, 24 de noviembre del 2021. El tema de la clase, números decimales. Número decimal. Es el bloque número 3. Deje que me habilite la plataforma de Santillana, el libro digital, para poder trabajar con usted. Ya está, parece. Tenemos página 84. Página 84. ¿Sí? Veamos. Vamos a ver si se puede compartir el libro. No tengo ningún problema para compartir pantalla. A ver, ya está habilitado. Uy. Permítame compartir, señores. Sí, ya. Hoy día sí pude compartir. Qué belleza. Ahí estamos. Tenemos página 84. Página 84. Números decimales. Vamos a ver. Vamos a buscar definiciones que me digan con respecto a esos números decimales. Acá abajo tenemos. Ok. Números decimales
y al lado aparece fracciones decimales. Fracciones decimales. Veamos. Alguien que lea, habilite el micrófono y lea el concepto, la definición. Fracciones decimales, ¿qué dicen? Lea, Jofre. Fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador a 100 o una potencia de 10. Las fracciones decimales se leen de acuerdo con el denominador. Para ello se utilizan las expresiones décimos si el denominador es 10, centésimos si el denominador es 100, milésimos si el denominador es 1000, y en adelante se sigue agregando la terminación décimos. Décimo, ok. Si nosotros tenemos y hablamos de una expresión que esté sobre 10, pero no solamente expresiones de esa, de ahí vamos a tener. Okay. Por ejemplo, si yo tengo 4 tercios, quiere decir que a la unidad la estoy dividiendo en cuántas partes. Vamos a poner un pequeño concepto. El denominador de la fracción indica en cuántas partes hemos dividido a la unidad. ¿Cuántas partes hemos dividido a la unidad? Si yo tengo 4 tercios, entonces la unidad, ¿en cuántas partes la he dividido? Vamos ahora ya, dígame. Según la definición, vamos a ponerlo completo. El numerador indica la parte proporcional de la parte proporcional que se ha tomado de la unidad. Se ha tomado de la unidad. El denominador de la fracción indica en cuántas partes hemos dividido la unidad. El numerador indica la parte proporcional que se ha tomado de la unidad. ¿Sí o no? ¿Ok? Pregunta. Si yo tengo la fracción 4 tercios, ¿en cuántas partes he dividido a la unidad? A ver, participe. Brian, ¿en cuántas partes hemos dividido a la unidad? ¿Dónde, profe? ¿En cuántas partes hemos dividido a la unidad? Si yo tengo 4 tercios.
¿Alguien que lo ayude? ¿Cuántas partes hemos dividido la unidad? María Jesús, parece que tiene problemas de audio. Joseph, dígame. Vamos chicos, participen, lea el concepto, pues hijo, ya. El denominador de la fracción indica en cuántas partes hemos dividido a la unidad, ¿no? Si yo tengo 4/3, ¿cuál es el denominador de esa fracción? ¿Cuál es el denominador de esa fracción? 1. 1. ¿Por qué 1? ¿Cuál es el denominador de la fracción? 3. 3. ¿Qué se sabe en la parte de la fracción? Ok, tengo 4/3. 4/3. 4/3. Numerador. Numerador. Denominador. Denominador. Entonces, si me dice el concepto de fracciones decimales que el denominador indica en cuántas partes hemos dividido la unidad, entonces quiere decir que a la unidad En 3 partes. la unidad la hemos dividido en 3 partes iguales. En 3 partes iguales. La unidad la hemos dividido en 3 partes iguales. Pero ¿cómo se representan esos 4/3? Dentro de una, por ejemplo, dentro de un rectángulo, dentro de un pastel o dentro de una circunferencia. Ya entendí, profe. En un rectángulo sería que el rectángulo está dividido en 4 partes. Si yo tengo un rectángulo solo de 3 3 centímetros, ¿De cuánto, profe? Profe, ¿cuál es el número de la clase que me olvidé ponerle? 3 centímetros de ancho. Pero me dice que a esa unidad que mide 3 centímetros la vamos a dividir en 3 partes iguales. 1, 3. Pero el numerador me dice 4. Me falta una unidad todavía, una parte proporcional para complementar, ¿no? Entonces elaboro otro rectángulo de 3 centímetros.
Un ratito, chicos, que está pasando un vendedor por aquí. Se escucha mucha bulla. Ya le conecto el audio de nuevo. Un ratito, chicos, que está el vendedor, no se mueve de aquí a esta posición. Está que grita y grita. Profe, es que quiere que le Que vaya quiere a dar. mentir. Un ratito, ya. Ok, listo, señores. Como les decía, ¿no? Tenemos a la unidad dividido en 3 partes iguales. Cada parte proporcional debe de medir ¿cuánto? 1 centímetro, ¿no? Okay. El primer gráfico tenemos un rectángulo y lo hemos dividido en 3 partes iguales. Si la fracción hubiera sido 3 tercios, solamente se hubiera dibujado un solo rectángulo. Pero como la fracción es de 4 tercios, quiere decir que aún nos falta una parte proporcional para complementar 4 tercios. Okay. Si falta algo adicional, tenemos que elaborar otro rectángulo de la misma magnitud como la del primer gráfico. Okay. Y luego, si pintar ok. Venga la batalla de hacer silencio, señores.
Ok, una vez que hemos hecho los gráficos, vamos a pintar esas 4 partes proporcionales. Vamos a pintar las 4 partes proporcionales. La primera parte proporcional la vamos a pintar con rectas inclinadas. La segunda parte proporcional la vamos a pintar con rectas horizontales. Y la tercera parte proporcional la vamos a poner con rectas inclinadas de esa forma. Llevamos 3 partes proporcionales, nos falta una, ¿no? Entonces, el otro gráfico, vamos a tomar una parte proporcional para complementar los 4 tercios. Estoy tomando 4 tercios. ¿Sí? 4 tercios. Quiere decir que a la unidad la hemos dividido en 3 partes iguales, pero realmente estamos tomando 4 partes proporcionales. ¿Ok? Listo. Si tenemos, como dice el libro de ustedes, tenemos un décimo. Si tenemos un décimo, ¿en cuántas partes hemos dividido a la unidad? 10. 10 partes iguales. A la unidad la hemos dividido en 10 partes iguales. Ok. Si lo queremos representar gráficamente, debemos de elaborar, qué sé yo, una torta. Vamos a dibujar un círculo, una circunferencia. Vamos a empezar cortando la torta. Tres partes proporcionales, 4 partes proporcionales, 5 partes proporcionales, 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, tenemos 10 partes proporcionales de esa torta, pero me dice el numerador que solamente debo de comerme o de servirme una parte proporcional. Entonces quiere decir que vamos a pintar solamente una parte. Un pequeño triángulo de esa circunferencia. Nada más. Y tenemos un décimo. Tenemos 9 partes proporcionales que no la vamos a comer, la vamos a tener ahí de reserva para alimentarnos más después. Ok, eso es con respecto a eso. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo tengo un rectángulo de 10 centímetros? Tengo un rectángulo de 10 centímetros. Y me dice que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9 y 10. Yo elaboro un rectángulo, también lo puedo representar, pero solamente me dice el numerador que de ese rectángulo solamente voy a pintar un cuadro nada más. ¿Okay? Un cuadro nada más. Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver otra parte también que le dice su libro, cuando me dice un cienavos. Ok, veamos. Si yo le planteo el siguiente ejercicio, ¿qué le dice? Ocho cienavos. ¿En cuántas partes estoy dividiendo la unidad? En 100 partes, profe. En 100 partes igual. La unidad la hemos dividido en 100 partes iguales. En 100 partes iguales. Y de esas 100 partes, ¿cuántas vamos a comernos? ¿Cuánto nos vamos a servir? 8 partes. 8 partes. Y de esas 100 partes, desaparecerá, se quitará. Proporcional. La unidad que la hemos dividido en 100 partes iguales y de esas 100 partes se pintarán 8 partes proporcionales. 8 partes. 8 partes proporcionales. Ok. Veamos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Listo? Vamos a ver. Veamos, yo tengo el siguiente ejercicio. Y digo, tengo 5 séptimos. Yo tengo 5 séptimos. ¿En cuántas partes yo he dividido la unidad en ese momento? La divide en 7 partes, profe. 7 partes. La unidad ha sido dividida en 7 partes iguales. 7 partes iguales. Ok, siga. ¿Qué más? Y de esas 7 partes iguales que usted ha dividido a la unidad,
¿cuántas partes va a pintar? 5. 5. 5. Se pintará 5 partes proporcionales. Sí. Bueno, esta fracción que tenemos ahí, sí le podemos hacer gráfico, ¿no? Sí le podemos hacer gráfico. ¿Qué sé yo? Se me viene a la mente que yo tengo... No le hicimos gráfico a la de 100. Tenemos un pequeño rectángulo. Me dice que lo voy a dividir en 7 partes iguales. 7 partes iguales. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya la tengo dividida la unidad en 7 partes. Ahora voy a pintar esas 5 unidades o las 5 partes proporcionales que vamos a... Puede ser una torta, puede ser una palanqueta y la hemos dividido en 7 partes iguales. Pero aquí en nuestro gráfico simplemente lo vamos a pintar. ¿Ok? Simplemente lo vamos a pintar. La primera. La segunda. La tercera. La cuarta. Nos falta uno más todavía, ¿no? Van 4 partes, falta uno. La número 5. Ahí ya tenemos representado gráficamente 5 séptimos. Gráficamente 5 séptimos. Listo, chicos. No sé si tengan preguntas, alguna consulta hasta ahí, chicos. Con respecto a la clase. ¿No? Ok, si no hay preguntas, recuerde siempre el denominador. Como le decía, el denominador indica en cuántas partes se encuentra dividido la unidad. El numerador son las partes proporcional que uno absorbe o uno pinta si es a través de gráficos, como lo tenemos hecho ahí, ¿no? Okay. Si no hay preguntas, vamos a poner vista de galería un ratito porque solamente me quedan, se me desconectan. Ok. Y la mayoría trabaja con cámaras apagadas. Menciónele a los demás compañeros que están en el grupo. Bueno, ya me tocaría escribirle. La clase, si lo hacen por asistencia, yo le puedo regalar la asistencia. Para mí no hay problema. Pero el problema radica que el cadete no está delante de la cámara. No está delante de mi clase. ¿Sí? Y con eso conlleva a que su nota de actividad individual en clase disminuya. Puede tener un 7, puede tener un 6, puede tener un 5, y ese promedio hace que le baje. Hace que le baje el puntaje. Los que permanecen hasta lo último, ellos tienen puntos por debajo de la mesa. Si se cae en la lección, hay un punto extra, 2 puntos extra, 3 puntos extra. Peor si participa, mucho mejor, porque yo sé quién habla y contesta, participa, ¿okay? Y todo lo demás. Por mi parte, si no hay preguntas con respecto al tema hasta ahí, y si no, nos vemos en la próxima clase, que es el día de mañana. Tengo un excelente día, una excelente tarde. Hasta luego, señores. Profe. Chao, profe. Chao.